Le robé un beso a mi mejor amiga por un reto, y terminé arruinando nuestra amistad para siempre. Lo peor es que todo comenzó por algo tan ridículo como un juego de retos en el salón de clases. Ahora que tengo 21 años y miro hacia atrás, puedo ver claramente todas las señales que ignoré. Puedo entender muchas cosas que en ese momento mi versión adolescente era incapaz de comprender. Pero en aquel entonces yo era un desastre emocional con lentes, cargando una mochila llena de cuadernos, videojuegos y complejos. Para que entiendan el contexto, yo no era precisamente el chico que llamaba la atención. Era de esos alumnos que siempre estaban sentados adelante tomando apuntes, el que corregía a los maestros cuando se equivocaban en alguna fecha histórica, y el que sabía más sobre computadoras que sobre hablar con mujeres. Mi físico tampoco ayudaba mucho. Estaba algo pasado de peso, me vestía fatal, me peinaba peor, y tenía una confianza tan baja que probablemente podía esconderse debajo de una hormiga. Mientras otros compañeros comenzaban a tener novias, presumían mensajes románticos o hablaban de sus primeras experiencias amorosas, yo seguía sintiendo que apenas estaba aprendiendo a interactuar con la gente. Y aún así, había una persona con la que siempre me sentía cómodo: Raquel, mi mejor amiga. Nos conocíamos prácticamente desde niños. Habíamos compartido fiestas infantiles, tareas escolares, cumpleaños y toda clase de momentos que terminan formando esos lazos que parecen imposibles de romper. Durante algunos años nos habíamos distanciado porque mi familia tuvo que mudarse de ciudad, pero cuando regresé nos reencontramos y retomamos la amistad como si nunca hubiera existido aquella separación. Raquel siempre había sido especial, no solamente porque era muy bonita, aunque sí lo era. Desde pequeña llamaba la atención de cualquiera. Era de estatura baja, tenía una sonrisa enorme que parecía iluminar cualquier lugar, y poseía esa facilidad para hacer amigos que yo siempre envidié. Mientras yo tardaba semanas en sentirme cómodo con alguien, ella podía conversar 5 minutos con una persona desconocida y terminar invitándola a convivir con nosotros. Pero más allá de eso, era mi persona de confianza, la que sabía cuando algo me preocupaba, la que me ayudaba cuando tenía problemas, la que escuchaba mis interminables historias sobre videojuegos, la que conocía mis inseguridades, y probablemente la única chica frente a la que yo podía ser completamente yo mismo. Claro que en aquel momento yo no veía nada romántico en ella, o al menos eso creía, porque mi atención estaba completamente enfocada en otra persona, Caricia, mi eterno amor imposible. Llevaba aproximadamente 2 años enamorado de ella. 2 años completos imaginando escenarios que jamás ocurrieron, interpretando sonrisas que probablemente no significaban nada, y convencido de que algún día ella descubriría que yo era el amor de su vida. Spoiler: jamás pasó, pero a los 14 años uno suele ser experto en engañarse solo. Por esa razón, mientras todos mis amigos comenzaban a sospechar que entre Raquel y yo existía algo más, yo insistía en que solamente éramos amigos, y honestamente lo creía, o eso me repetía constantemente. Todo explotó una tarde cualquiera. Era una clase aburridísima, tan aburrida que ni siquiera recuerdo cuál materia era. Lo único que sé es que el maestro estaba distraído revisando algunos documentos y nosotros comenzamos a matar el tiempo inventando retos absurdos. Al principio eran tonterías: esconderle el cuaderno a alguien, cambiarle la pluma a otro compañero, mover mochilas, escribir mensajes ridículos en hojas de papel, cosas normales, nada grave. Pero como suele ocurrir cuando juntas adolescentes aburridos, el nivel de estupidez comenzó a aumentar progresivamente. Uno de mis amigos tuvo que colgar la mochila de un compañero en una rama altísima de un árbol. Otro terminó declarándole amistad eterna a alguien con quien ni siquiera hablaba. Uno más tuvo que ofrecer una fritura directamente de su boca a otro compañero delante de medio salón. Cada reto era más ridículo que el anterior, y mientras más se reían todos, más querían subir la apuesta. Yo me sentía tranquilo porque pensaba que tarde o temprano la clase terminaría. Error. Cuando llegó mi turno, varios comenzaron a susurrar entre ellos, y esa sonrisa colectiva debió haberme puesto en alerta. Porque cuando alguien sonríe así en grupo, normalmente significa que tu dignidad está en peligro. Entonces escuché las palabras que cambiarían completamente mi historia. Ve y besa a Raquel. Al principio me reí. Pensé que estaban bromeando. Claro, en la frente o en el cachete. La carcajada general fue inmediata. No. Entonces, en la boca.
Todavía recuerdo el silencio que sentí dentro de mi cabeza, porque para cualquier otra persona quizá era una locura moderada, pero para mí era enorme. Yo nunca había besado a nadie, ni una sola vez, ni accidentalmente, ni jugando, ni en una fiesta. Nada. Cero experiencia. Absolutamente ninguna. Y encima se trataba de mi mejor amiga. Raquel tenía novio. Yo sabía perfectamente que tenía novio. Todos lo sabían. Por eso precisamente eligieron ese reto. Porque generaría caos. Lo inteligente habría sido negarme, decir que no, mandarlos a todos muy lejos. Pero a los 14 años uno no suele tomar decisiones inteligentes. Uno toma decisiones para evitar que sus amigos se burlen. Y yo quería demostrar que no era un cobarde. Así que cometí el peor error posible. Esperé un momento en que Raquel estuviera distraída. Ella confiaba completamente en mí. Jamás imaginó lo que iba a hacer. Me acerqué. Sentí que el corazón me estaba explotando. Las piernas me temblaban. Las manos me sudaban. Y antes de que pudiera pensarlo demasiado, le robé un beso. Fueron apenas unos segundos, pero esos segundos cambiaron absolutamente todo. Cuando me separé, el salón entero quedó en silencio. Un silencio horrible, incómodo, pesado, de esos silencios donde inmediatamente entiendes que algo salió mal, muy mal. Volteé hacia mis amigos esperando risas, aplausos o cualquier reacción propia de un reto cumplido. Pero lo que encontré fueron caras de horror. Darío tenía los ojos abiertos como platos. Otro compañero se agarraba la cabeza. Alguien incluso murmuró: «No inventes». Sí lo hizo. Y fue exactamente en ese instante cuando comprendí algo. Ellos jamás pensaron que realmente lo haría. Era una broma. El reto estaba diseñado para que me negara, para que todos se rieran, para que termináramos ahí. Nadie esperaba que el nerd tímido del grupo fuera directamente a cumplirlo, mucho menos Raquel. Y cuando volteé hacia ella, vi una expresión que todavía recuerdo después de tantos años. Raquel estaba completamente furiosa, y tenía toda la razón, porque si lo veía objetivamente, yo acababa de aprovecharme de la confianza de mi mejor amiga para cumplir una estupidez que ni siquiera valía la pena. Ella me miró durante unos segundos que parecieron horas. Luego simplemente se dio media vuelta y se fue. Ni gritos, ni insultos, ni reclamos, nada. Y curiosamente, eso fue peor. Porque cuando alguien te grita, al menos tienes oportunidad de responder. Pero cuando alguien te ignora por completo, te deja solo con tu culpa. Regresé con el grupo sintiéndome como el ser humano más idiota del planeta. ¿Qué hiciste, Germán? ¿Por qué si lo hiciste? Era broma, menso. Te pasaste. Esas fueron algunas de las cosas que escuché mientras trataba de procesar lo ocurrido. Darío fue probablemente el único que intentó no hacerme sentir peor, aunque tampoco me defendió, y honestamente no podía hacerlo. «Ve a disculparte», me dijo. Y eso hice, o al menos lo intenté, porque durante el resto del día Raquel prácticamente me evitó. Cada vez que me acercaba, ella se alejaba. Cada vez que intentaba hablarle, fingía estar ocupada, y cuando finalmente logré interceptarla durante la salida, apenas me dejó decir 2 palabras. «Raquel, perdón, no quiero hablar contigo». Nunca olvidaré esa respuesta, porque no fue dicha con enojo, fue dicha con decepción, y eso dolió muchísimo más. Esa tarde llegué a mi casa sintiéndome terrible. Ni siquiera prendí la computadora para jugar. No tenía ganas. Tampoco hablé con nadie. Simplemente me acosté viendo el techo y repasando la escena una y otra vez. Mientras más la recordaba, peor me sentía. Porque por primera vez entendí algo. Yo nunca había pensado en cómo se sintió ella. Solo pensé en mí, en no quedar mal frente a mis amigos, en demostrar algo que ni siquiera era importante, en parecer valiente. Y terminé lastimando a la persona que más confianza me tenía. Los siguientes 3 días fueron probablemente los más incómodos de toda mi adolescencia, porque yo estaba decidido a arreglar las cosas, y Raquel estaba decidida a no facilitarme absolutamente nada. Cada mañana llegaba temprano para intentar hablar con ella. Nada. Durante el recreo trataba de acercarme. Nada. Al finalizar las clases buscaba una oportunidad. Nada. Era como si me hubiera convertido en un fantasma, y sinceramente me lo merecía. Recuerdo que una tarde incluso le escribí una especie de carta donde le explicaba todo. Le contaba que había sido una estupidez, que jamás quise faltarle al respeto y que entendía perfectamente si estaba molesta. Me tomó casi 1 hora escribirla, la doblé cuidadosamente, se la entregué,
y ella ni siquiera la abrió frente a mí, solo la guardó en su mochila, sin decir una palabra. Es increíble cómo una persona puede hacerte sentir pequeño sin necesidad de levantar la voz. Para el tercer día yo ya estaba desesperado, no porque estuviera enamorado de ella, o al menos eso creía en ese momento, sino porque realmente no quería perder a mi mejor amiga. Ella era parte de mi rutina, parte de mi vida, parte de mis días, y de repente sentía que había un hueco enorme donde antes estaba ella. Fue entonces cuando decidí acudir al único hombre capaz de solucionar aquel desastre. Darío, mi mejor amigo, el diplomático del grupo, el que podía hablar con cualquiera, el que siempre encontraba una forma de arreglar los conflictos. Cuando le expliqué que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar la amistad de Raquel, primero me regañó. Y bastante. Te dije que no hicieras tonterías. Ya lo sé. ¿En qué estabas pensando? No estaba pensando. Eso es evidente. Después de varios minutos de escucharme lamentarme, aceptó ayudarme, pero puso una condición. Si logro arreglar esto, prometes que jamás vuelves a hacer algo así. Acepté inmediatamente. Porque sinceramente ya había aprendido la lección. O al menos eso creía. Durante los siguientes días, Darío habló con Raquel varias veces. Nunca supe exactamente qué le dijo. Hasta la fecha sigo sin saberlo. Pero sea lo que sea, funcionó, porque poco a poco ella comenzó a volver a hablarme. Primero fueron respuestas cortas, después conversaciones breves. Y finalmente, casi una semana después del desastre, parecía que todo estaba regresando a la normalidad, o al menos eso pensaba yo, porque la verdadera sorpresa todavía estaba por llegar, y llegó de la manera más inesperada posible. Una tarde estaba con Darío durante el recreo cuando de repente me soltó una frase que me dejó congelado. Creo que hay algo que deberías saber. Inmediatamente imaginé lo peor, que Raquel seguía enojada, que en realidad no me había perdonado, que iba a dejar de hablarme otra vez. Pero la realidad era muchísimo más extraña. Cuando hablé con ella, me confesó algo. ¿Qué cosa? Dijo que le gustó el beso. Todavía recuerdo exactamente cómo me quedé viendo a Darío. Estoy seguro de que mi cara parecía la de alguien que acababa de escuchar un idioma extraterrestre. ¿Qué? Eso dijo. ¿Cómo que le gustó? Pues eso. ¿Por qué le gustaría? No sé. ¿Estás seguro? Sí. ¿Completamente seguro? Germán, yo estaba ahí. Sentí que el cerebro dejó de funcionar, porque aquella información no tenía ningún sentido. Absolutamente ninguno. Raquel estaba enojada. Tenía novio. Era mi mejor amiga. Yo acababa de hacer una tontería enorme. ¿Y aún así le había gustado? Mientras intentaba procesarlo, Darío agregó algo más. Dijo que nunca la habían besado con tanta ternura. Y si antes estaba confundido, ahora estaba completamente perdido, porque había un pequeño detalle que hacía esa situación todavía más absurda. Ese había sido literalmente mi primer beso. No tenía experiencia. No sabía lo que estaba haciendo. Ni siquiera sabía besar. ¿Cómo demonios iba a ser un buen beso? Durante varios días traté de convencerme de que aquello no significaba nada. Pensé que probablemente había sido una reacción emocional del momento. Pensé que Darío quizá exageró. Pensé que simplemente estaba interpretando mal las cosas, y seguí adelante. O al menos eso intenté. Porque una semana después ocurrió algo que terminó cambiando por completo nuestra amistad. Algo que ninguno de los dos planeó. Algo que jamás vi venir. Y algo que, si soy completamente sincero, fue el verdadero comienzo de toda esta historia. Todo pasó una tarde después de clases. Las actividades escolares ya habían terminado y ambos estábamos esperando un curso complementario obligatorio. Como todavía faltaba tiempo, comenzamos a caminar por los pasillos del colegio, tal como hacíamos casi todos los días. Platicábamos de cualquier tontería. Series, tareas, profesores, compañeros. Nada fuera de lo normal, hasta que llegamos a una zona completamente vacía. No había estudiantes, no había maestros, no había nadie, solo nosotros dos. Y fue justo ahí cuando Raquel se detuvo. Se volteó hacia mí. Sonrió de una manera que jamás le había visto, y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Creo que ya es hora de que me regreses lo que me robaste. Yo ni siquiera alcancé a entender a qué se refería, porque en el siguiente segundo, ella se acercó y me besó. En realidad, no entendí nada. Recuerdo perfectamente que cuando se separó de mí me quedé inmóvil. Raquel incluso se rió. ¿Qué pasa? Nada. Pareces estatua. Es que no esperaba eso. Ya me di cuenta.
Mi corazón estaba corriendo una maratón completa. Y no ayudaba el hecho de que ella parecía mucho más tranquila que yo. Tal vez porque era más segura. Tal vez porque entendía mejor sus emociones. O tal vez porque simplemente estaba disfrutando verme sufrir por no saber reaccionar. Lo que sí recuerdo es que intenté alejarme unos pasos para recuperar la compostura. Porque apenas di un paso hacia atrás, ella volvió a acercarse. Y esta vez no me dejó tiempo para pensar, ni para analizar, ni para cuestionar nada. Simplemente me besó otra vez. Y luego otra. Y luego otra. Hasta que terminé dejándome llevar. Cuando finalmente reaccionamos, habían pasado varios minutos. Muchos más de los que cualquiera de los dos esperaba. Y lo más extraño de todo era que no se sentía raro. Se sentía natural. Demasiado natural. Como si lleváramos años haciendo aquello. Como si aquella línea invisible entre amistad y algo más hubiera estado esperando romperse desde mucho tiempo atrás. Cuando llegó la hora de entrar al curso, ambos actuamos como si nada hubiera ocurrido. Y eso debió haber sido una señal de lo complicado que estaba por volverse todo. Porque ninguno preguntó, ¿qué somos? Ninguno dijo, ¿qué significa esto? Ninguno quiso definir nada. Simplemente dejamos que sucediera. Y durante las semanas siguientes siguió sucediendo. Una y otra vez, y otra vez. Al principio eran momentos aislados, pequeños encuentros después de clases, conversaciones que terminaban acercándonos demasiado, excusas para quedarnos solos, nada demasiado evidente, al menos no para los demás, pero nosotros sabíamos perfectamente lo que estaba pasando. Recuerdo que empezamos a desarrollar una especie de lenguaje secreto, pequeñas señales, miradas, mensajes, formas de saber cuándo uno quería hablar con el otro sin que nadie más lo notara. Porque había un problema enorme en toda esta situación. Raquel seguía teniendo novio, Rubén, y eso convertía todo en algo mucho más complicado. Durante mucho tiempo traté de convencerme de que aquello no era asunto mío, que ellos tenían sus propios problemas, que yo no era responsable de lo que ocurría entre ellos. Pero siendo sincero, sí me sentía culpable. No todo el tiempo, pero sí en ciertos momentos, sobre todo cuando veía a Rubén recogerla después de clases, o cuando la escuchaba hablar de él, o cuando recordaba que técnicamente yo era el mejor amigo que se suponía debía apoyarla, no convertirme en el tercer vértice de un triángulo extraño. Pero cada vez que intentaba tomar distancia, algo me hacía volver. Y ese algo casi siempre era ella. Raquel comenzó a buscarme más, muchísimo más. Si antes pasábamos tiempo juntos, ahora era prácticamente diario, durante los recreos, después de clases, los fines de semana por mensajes, en llamadas que supuestamente durarían 10 minutos y terminaban convirtiéndose en conversaciones de horas. Y mientras más tiempo compartíamos, más difícil se volvía fingir que aquello no estaba creciendo. Lo curioso es que yo seguía obsesionado con Caricia. Sí, aunque suene absurdo, aunque actualmente me dé ganas de golpear a mi versión adolescente con una almohada, yo seguía creyendo que estaba enamorado de Caricia. Seguía imaginando escenarios imposibles con ella. Seguía interpretando señales inexistentes. Seguía convencido de que algún día ocurriría algo. Mientras tanto, la persona que realmente estaba presente en mi vida era Raquel, pero yo no lo veía, o no quería verlo, porque aceptar eso habría significado replantearme absolutamente todo, y yo era demasiado inmaduro para hacerlo. Con el paso de los meses, nuestros encuentros comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes. Ya no eran simples besos ocasionales. Ahora buscábamos cualquier rincón tranquilo para estar juntos. Una zona alejada del patio, un pasillo vacío, una parte poco transitada de la biblioteca, un espacio detrás de los edificios donde rara vez pasaba alguien. Parecía que toda la escuela estaba llena de escondites que nunca habíamos notado hasta entonces. Y cada nuevo lugar se convertía en un pequeño universo privado donde durante unos minutos dejábamos de ser los amigos de siempre para convertirnos en algo completamente diferente. Lo más extraño era que fuera de esos momentos seguíamos comportándonos como siempre. Nos molestábamos, nos hacíamos bromas, compartíamos tareas, hablábamos de series, discutíamos sobre caricaturas. Parecíamos exactamente los mismos de antes, solo que ahora existía una capa adicional que nadie más conocía, y eso hacía todo más intenso. Porque vivíamos con la sensación constante de estar guardando un secreto enorme. Un secreto que, si salía a la luz, probablemente causaría un desastre. El grupo comenzó a sospechar. No porque nos hubiera visto alguien, sino porque era imposible ocultar ciertos cambios. Las miradas,
la cercanía, la forma en que siempre terminábamos juntos, pero nadie tenía pruebas. Y nosotros jamás confirmábamos nada, así que los rumores iban y venían. Mientras tanto, nuestra situación seguía avanzando, hasta que eventualmente ocurrió algo que cambió las reglas del juego. Después de aproximadamente 3 meses de aquella dinámica extraña, Raquel terminó con Rubén. Cuando me enteré pensé que todo cambiaría, que ahora sí hablaríamos seriamente, que pondríamos nombre a lo que estaba ocurriendo, que por fin definiríamos qué éramos. Pero no, porque éramos adolescentes. Y los adolescentes tienen un talento impresionante para complicar cosas que podrían resolverse con una conversación de 5 minutos. En lugar de hablarlo, simplemente continuamos igual, más cercanos, más libres, más cómodos, pero igual de indefinidos. Para el resto del mundo seguíamos siendo los mejores amigos de siempre, los inseparables, los que crecieron juntos, los que siempre estaban uno al lado del otro. Pero cuando nadie nos veía, éramos algo completamente distinto. Y así transcurrieron los siguientes meses. 5 meses en total, 5 meses de secretos. 5 meses de emociones que ninguno se atrevía a nombrar. 5 meses donde mi vida giraba entre la fantasía absurda que tenía con Caricia y la realidad que vivía diariamente con Raquel. Y mientras más tiempo pasaba, más evidente era que algo estaba cambiando, aunque yo todavía me negara a aceptarlo. Porque cada vez que alguien insinuaba que entre nosotros podía existir algo serio, yo inmediatamente respondía: «No, hombre, es mi mejor amiga», y técnicamente no estaba mintiendo. Raquel era mi mejor amiga, lo había sido durante años. El problema era que ya no era solamente eso, pero yo seguía sin querer admitirlo. Hasta que un día, tan inesperadamente como había comenzado todo, nuestros encuentros dejaron de ocurrir, sin peleas, sin discusiones, sin explicaciones, simplemente dejaron de suceder. Una semana, luego 2, luego 3, y finalmente un mes completo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Yo intenté actuar como si no me afectara. Me repetía que estaba bien, que era lo correcto, que nunca habíamos sido pareja, que no debía importarme, pero en el fondo había algo extraño, una sensación de vacío, una incomodidad difícil de explicar, como si estuviera perdiendo algo importante y todavía no me hubiera dado cuenta. Después de aquellos 5 meses extraños donde habíamos sido mejores amigos, confidentes, cómplices y algo más que ninguno de los dos quiso definir, nuestra dinámica simplemente se apagó. No hubo una pelea gigantesca, no hubo una discusión dramática, no hubo una despedida. Fue como si los dos hubiéramos llegado al borde de algo importante y, por alguna razón, ninguno hubiera querido dar el siguiente paso. Seguimos hablando, seguimos viéndonos, seguimos siendo cercanos. Pero algo había cambiado, y aunque yo trataba de ignorarlo, comenzaba a extrañarla de una forma distinta. No extrañaba solamente los besos, no extrañaba únicamente los momentos a solas. Extrañaba la sensación de que ella me eligiera, porque durante meses había sido la primera persona que buscaba cuando algo le pasaba, la primera persona a la que quería ver, la primera persona con quien quería compartir cualquier tontería. Y ahora sentía que esa cercanía empezaba a desaparecer poco a poco, pero yo seguía siendo demasiado terco para entender lo que realmente estaba ocurriendo. Hasta que llegó el proyecto de inglés. Y sí, suena ridículo que una tarea escolar termine cambiando tu perspectiva de toda una historia, pero así fue. Un profesor decidió que algunos alumnos tendrían que presentarse caracterizados como personajes que les gustaran. No era algo extremadamente elaborado, pero sí requería cierto esfuerzo. Había quienes iban a representar personajes de películas, otros de videojuegos y algunos de caricaturas. Raquel llegó emocionadísima con una idea. A ambos nos encantaba una serie animada llamada Star vs. The Forces of Evil, y una tarde me propuso algo que en ese momento me pareció una locura. ¿Y si hacemos disfraces complementarios? ¿Cómo? Pues que vayamos combinados. ¡Ni loco! Ella soltó una carcajada. ¿Por qué? Porque me da pena. Germán, literalmente nadie te va a juzgar. Claro que sí. No, sí, no, sí, cobarde, tal vez, y así terminó la conversación. Actualmente me arrepiento de haber dicho que no, pero en ese momento seguía siendo el mismo adolescente inseguro que pensaba demasiado en lo que opinarían los demás, así que rechacé la idea. Raquel puso los ojos en blanco y siguió adelante con su plan. Llegó el día de la presentación, y yo recuerdo perfectamente el momento en que la vi entrar al salón, porque fue ahí donde algo dentro de mí hizo clic. No sabría describirlo de otra forma.
Fue como si de repente pudiera verla realmente por primera vez. Y sé que suena exagerado, pero es verdad. Durante meses había estado tan obsesionado con Caricia, tan aferrado a una fantasía que nunca existió, que jamás me detuve a analizar lo que tenía enfrente. Raquel llegó usando su disfraz. Estaba feliz, emocionada, sonriendo como siempre. Y mientras todos la observaban, yo me quedé completamente inmóvil, porque de repente todos los recuerdos comenzaron a pasar por mi cabeza, las caminatas, las conversaciones, las bromas, las tardes juntos, los secretos, las risas, los besos, los momentos donde me escuchó cuando estaba mal, las veces que me defendió, las veces que me hizo sentir importante, y fue ahí cuando entendí algo. No estaba enamorado de Caricia, o al menos no de la manera en que creía. Lo que sentía por Caricia era una fantasía, una obsesión adolescente, una idea, mientras que lo que había construido con Raquel era real. Y cuando por fin comprendí eso, sentí un vacío horrible en el estómago, porque también entendí otra cosa. Había dejado pasar la oportunidad. Durante meses ella había estado ahí. Durante meses los dos habíamos estado construyendo algo. Y yo jamás tuve el valor de tomarlo en serio. Jamás me atreví a preguntarle qué sentía. Jamás intenté formalizar nada. Jamás luché realmente por ella, porque estaba demasiado ocupado persiguiendo un sueño imposible. Esa tarde llegué a mi casa sintiéndome como el ser humano más idiota del planeta. Y durante las semanas siguientes, decidí hacer algo que probablemente debí hacer mucho antes: intentar conquistarla. Suena romántico, pero la realidad fue bastante triste, porque mientras yo apenas estaba descubriendo mis sentimientos, la historia ya iba varios capítulos adelante. Comencé a buscarla más, a prestarle más atención, a intentar pasar más tiempo con ella, a demostrarle que era importante para mí. Pero había un pequeño problema. Raquel no parecía estar esperando, y honestamente, no tenía por qué hacerlo. Yo había tenido meses para dar un paso adelante. Meses. Y nunca lo hice. Así que la vida siguió avanzando. Y unas semanas después ocurrió exactamente lo que más temía. Consiguió novio. Recuerdo el momento en que me enteré. Fue como recibir un golpe en el estómago. No porque ella hubiera hecho algo malo, al contrario, tenía todo el derecho del mundo. El problema era que yo finalmente había llegado a la fiesta cuando ya estaban apagando las luces. Mientras ella comenzaba una nueva relación, yo seguía acumulando palabras que nunca me animé a decir. Nunca le confesé lo que sentía. Nunca le dije que me había enamorado. Nunca le conté que finalmente había entendido todo. Y mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía a hacerlo. Entonces ocurrió otro golpe inesperado. Mi familia tuvo problemas y tuvimos que mudarnos nuevamente. Otra vez. Recuerdo despedirme de la escuela sintiendo que estaba dejando demasiadas cosas atrás, pero sobre todo sentía que estaba dejando atrás una historia inconclusa, porque aunque seguíamos siendo amigos, la distancia comenzó a hacer su trabajo. Los mensajes fueron disminuyendo, las llamadas también, y poco a poco dejamos de estar tan presentes en la vida del otro. Yo siempre pensé que al regresar podríamos retomar la amistad. Pensaba que el cariño seguía ahí. Pensaba que todavía había algo que salvar. Pero cuando finalmente volví a la ciudad, descubrí que alguien había hecho muchísimo daño mientras yo no estaba. Hasta el día de hoy no sé quién fue, ni por qué lo hizo. Pero una persona comenzó a contar mentiras sobre mí. Mentiras bastante feas. Según esa versión, yo me había dedicado a presumir todo lo que había ocurrido entre Raquel y yo. Supuestamente iba por todas partes contando detalles íntimos, presumiendo encuentros, inventando historias, hablando de ella como si hubiera sido un trofeo, y nada de eso era cierto, jamás. Ni una sola vez. De hecho, durante todo aquel tiempo fui extremadamente discreto precisamente porque me importaba ella. Pero cuando las mentiras llegan primero, la verdad suele llegar demasiado tarde. Raquel terminó creyendo esa versión, o al menos una parte de ella, y sinceramente tampoco puedo culparla, porque desde su perspectiva probablemente tenía sentido. Yo ya no estaba ahí para explicarme. No había forma sencilla de aclarar las cosas, y poco a poco la distancia terminó convirtiéndose en un muro. Dejamos de hablar, luego dejamos de escribirnos, y finalmente dejamos de formar parte de la vida del otro. Así, sin una última conversación, sin una oportunidad de aclarar lo ocurrido, sin un cierre. Han pasado 7 años desde entonces.
7 años. Y aunque he conocido nuevas personas, he tenido nuevas experiencias y mi vida es completamente diferente a la de aquel adolescente inseguro, todavía hay ocasiones donde recuerdo esta historia, no porque siga enamorado. No, la vida sigue adelante, pero sí porque me genera curiosidad. Curiosidad por saber cómo vivió ella todo aquello. Curiosidad por conocer su versión. Curiosidad por saber si alguna vez sintió algo más por mí, o si todo fue solamente una aventura adolescente que ambos interpretamos de formas distintas. A veces me pregunto si ella también recuerda aquellos pasillos vacíos, las caminatas después de clases, las conversaciones eternas, las bromas tontas, o si simplemente fue una etapa más de su vida que quedó enterrada entre cientos de recuerdos. ¿De verdad tuve una oportunidad con Raquel y la arruiné por inmaduro? ¿O nuestra historia estaba destinada a terminar así desde el principio? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.